Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Fue un despertar silencioso. Sin fanfarrias ni luces parpadeantes, solo el lento siseo del oxígeno y el suave zumbido de viejas máquinas que volvían a la vida, enterradas bajo kilómetros de ceniza, acero y tiempo. La cámara se abrió como un ataúd resquebrajado. En su interior, el polvo se desprendió del cuerpo de un hombre mientras sus pulmones inhalaban aire por primera vez en casi 1.000.000 de años. Se llamaba Grant y fue el primero. Él no lo sabía. Todavía no. La memoria era algo turbio. Solo recordaba fragmentos. Fuego que gritaba, el cielo partiéndose en dos, la tierra muriendo y después, frío. Un frío tan absoluto que parecía que la muerte lo había reclamado por completo. Pero no estaba muerto. De alguna manera, algo lo había preservado bajo las ruinas de la civilización. Grant salió de la cápsula a trompicones, desnudo, con la piel pálida como un hueso viejo. A su alrededor había miles más, cámaras silenciosas apiladas en torres interminables, todas selladas, todas pulsando débilmente con vida. La instalación seguía funcionando. Grant encontró ropa primero, de grado militar, equipo reglamentario de la guerra final del siglo XXI. Sus dedos se movían solos, guiados por la memoria muscular. Botas, guantes, armadura. Luego caminó lentamente por el laberinto de cápsulas de hibernación y pasillos que gemían bajo el peso del polvo antiguo. No habló durante horas, no hasta que la IA de las instalaciones se reactivó, parpadeando con un destello de luz. Bienvenido de nuevo, Comandante Grant. Fecha: 870.941 DC. Biosfera de la Tierra inestable. Comunicación galáctica fuera de línea. Estado de la humanidad: desconocido. Fue entonces cuando supo que no era un error. Estaba destinado a despertar. Solo él, y quizás más. Esperaba que hubiera más. Ese día subió a la superficie. El ascenso le llevó 4 horas a través del hueco de un ascensor agrietado y en descomposición. La tierra de arriba no era el mundo que recordaba. Ya ni siquiera era la tierra. Los cielos eran negros y sin estrellas, ahogados por tormentas magnéticas. La tierra se extendía en pálidas dunas grises, interrumpidas solo por los esqueletos de ciudades enterradas bajo roca fundida y silencio. Las estrellas estaban todas mal, y suspendido en el cielo, como una corona burlona, había algo que no pertenecía allí. Un anillo, una estructura del tamaño de la órbita de Saturno, que brillaba débilmente con una luz azul. No era humano. Grant lo supo en sus entrañas, y quienquiera que lo hubiera construido no tenía idea de lo que había dejado enterrado bajo la corteza del mundo muerto. Pasó las siguientes semanas reactivando la instalación, aprendiendo, viendo viejas transmisiones, registros de guerra, datos biométricos. La humanidad había caído luchando. La última guerra no fue contra sí misma, por una vez. Fue contra otra cosa. Algo que vino de la oscuridad. Un imperio que no quería conquistar, solo limpiar, borrar, reescribir. Los habían llamado los ordenados. Grant no podía recordar sus rostros, pero recordaba los gritos, el fuego, y recordaba lo que le hicieron a la tierra. No estuvo solo mucho más tiempo. Uno a uno, otros comenzaron a despertar. Soldados, científicos, granjeros, ingenieros. No los ricos, no los poderosos. Hacía tiempo que se habían ido. Eran los supervivientes. Los que se ofrecieron como voluntarios para el protocolo caída. Dormir bajo el planeta hasta que fuera seguro levantarse de nuevo. Hasta que fuera hora de recuperar lo que les fue robado. Grant se convirtió en su líder, no porque quisiera, sino porque nadie más podía soportar el peso. Su voz era la que seguían. Su rabia, el fuego que necesitaban para respirar. Se llamaron a sí mismos los resurgidos. Y la galaxia pronto recordaría un nombre que durante mucho tiempo había intentado olvidar: humanidad. La base subterránea que había dormido durante 10.000 siglos volvía a pulsar con vida. Los generadores zumbaban gravemente como un latido. Las luces parpadeaban en largos pasillos antes habitados por el silencio.
Grant estaba en el corazón de todo, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, observando cómo los restos destrozados de la humanidad salían del propio tiempo. Ahora eran 212, hombres y mujeres por igual. Pero fueron los hombres quienes se habían levantado más rápido, rotos, magullados por sueños de cielos en llamas, pero endurecidos por lo mismo que siempre había impulsado a su especie. La rabia, una furia fría y concentrada que no provenía solo del odio, sino de la pérdida. Cada hombre que estaba ante Grant había perdido un mundo, y ahora el universo pagaría por ello. Los científicos, los pocos que quedaban, rastreaban los bancos de datos. Hablaban en susurros sobre la desintegración radiactiva, la deriva estelar y la deriva continental. La Tierra había cambiado. Lo que una vez fue América del Norte ahora era un páramo fracturado sobre una cresta del manto expuesta. Los océanos habían hervido y luego se habían congelado. La vida había desaparecido, excepto aquí. Pero Grant no necesitaba que los científicos le dijeran que era lo más importante. La Tierra estaba muerta, pero la humanidad no. Caminaba entre los recién despertados, ofreciendo breves asentimientos, palabras cortas. No era un hombre de discursos. Nunca lo había sido. Era un perro de guerra, criado en los callejones de una ciudad muerta, forjado en el fuego, bautizado en la guerra, y aún así lo miraban como a un salvador. Eso lo inquietaba. Comandante, dijo Briggs, un antiguo especialista en demoliciones, ahora líder del equipo de reactivación de la instalación. Encontramos otra bóveda, sellada, con encriptación militar. Podría haber otros 1000 en criosueño ahí abajo. El rostro de Grant no cambió, pero por dentro algo se movió. La esperanza era algo cruel. Te daba algo que perder. Muéstramela. Se movieron por las entrañas del complejo, más profundo de lo que la mayoría se atrevía a ir. El aire se volvió más frío, la luz más tenue. Las paredes tenían cicatrices, marcas de blaster, acero derretido. Lo que sea que golpeó este lugar no había intentado matarlos. Había intentado borrarlos. Pero la humanidad era demasiado terca para morir. La puerta de la bóveda se erigía como una tumba, maciza y sellada con triples cerraduras. Briggs introdujo la secuencia. Nada. Bloqueada desde dentro, murmuró. Grant se adelantó, su mano enguantada presionando contra la aleación fría. Entonces siguen vivos. Esa noche, Grant no durmió. Ya casi nunca lo hacía. Los sueños eran peores que el mundo de la vigilia. En sus sueños, veía el rostro de su esposa, su sonrisa, su suave caricia, y luego el destello, el fuego, el grito en el vacío mientras su transporte de evacuación era arrancado de la órbita. Él había llegado al búnker. Ella no. Tampoco el hijo que llevaba en su vientre. Se sirvió una copa. Etanol puro, obtenido de residuos sintéticos recuperados. Quemaba al bajar. Agradeció el dolor. Al día siguiente, irrumpieron en la bóveda, no con códigos, sino con termita y taladros de presión. Tardaron 12 horas. Cuando la puerta finalmente cedió, la sala interior era una catedral de hielo y silencio. Hileras de cápsulas, algunas destrozadas, otras aún zumbando. 183 supervivientes, hombres con equipo militar, rostros endurecidos, barbas congeladas en sus pechos. Oficiales, tenientes, incluso algunos comandantes. Pero lo que captó la atención de Grant fue el símbolo grabado sobre la cápsula central. Proyecto Resurgido, Célula de Ataque 1. Grant sintió que algo parecido al reconocimiento se agitaba en sus huesos. No eran civiles, no eran durmientes. Eran armas, herramientas diseñadas no para sobrevivir, sino para vengar. Se reanimaron rápidamente. En cuestión de horas, los nuevos soldados estaban armados, blindados y se movían con una disciplina que los demás no tenían. Su líder, un hombre corpulento y con cicatrices, de ojos muertos, se adelantó. Comandante Grant, dijo. Soy Colt. Protocolo resurgido confirmado. ¿Cuál es el estado de la misión? Grant lo miró fijamente. Reconstruir, recuperar, tomar represalias. Colt asintió una vez. Bien. Hemos esperado muchísimo tiempo. Con la unidad de ataque resurgido activa,
El ritmo cambió. El orden se endureció. Comenzaron los entrenamientos. Se probaron las armas. Lo poco que quedaba. Viejos cañones de riel, prototipos de plasma, cuchillos PEM. La mayoría eran antiguos, apenas funcionales, pero la voluntad de luchar, esa era más fuerte que nunca. Colt llevó a Grant a un lado una noche. ¿Alguna vez te has parado a pensar contra quién luchamos? Recuerdo lo suficiente, dijo Grant. Los ordenados. Entonces sabes que siguen ahí fuera, replicó Colt. Y no se detuvieron con la Tierra. Esa idea carcomía la mente de Grant más de lo que dejaba ver. En 870.000 años, un imperio como el de los ordenados podría haber conquistado la mitad de la galaxia, o más. Pero no había señales, ni advertencias, ni signos, nada más que ese anillo en el cielo. Habían dejado la Tierra atrás, la habían abandonado como si fuera basura. Grant tomó una decisión. Habían recuperado un único satélite funcional de la era anterior a la caída. Enterrado bajo la plataforma de hielo, era un milagro que aún existiera. Los técnicos lo prepararon para el lanzamiento, y en cuestión de días, se elevó a la atmósfera superior, lo suficientemente alto como para obtener un escaneo completo del sistema. Los datos llegaron en fragmentos, pero fueron suficientes. La Tierra estaba sola. Todas las colonias, desde Marte hasta Europa y las estrellas más allá de Alpha Centauri, habían desaparecido, ya sea destruidas o borradas por completo. Las lunas mostraban cicatrices de bombardeos orbitales. Los anillos de Saturno estaban destrozados. Las bases lunares, vaporizadas. Nada humano había sobrevivido fuera de este único búnker. Colt fue el primero en hablar. No solo nos derrotaron. Intentaron borrarnos. La voz de Grant sonó grave y fría. Y fracasaron. Los demás lo oyeron. La frase se extendió como fuego en la oscuridad. Fracasaron. Se convirtió en un mantra, un grito de guerra, un recordatorio. El siguiente paso estaba claro: abandonar la Tierra. Los ingenieros de la instalación, los pocos que tenían, comenzaron a reutilizar planos antiguos. Había diseños para una nave que una vez estuvo destinada a evacuar a la élite. Nunca se había completado, pero el armazón existía, enterrado bajo hielo y escombros. Lo encontraron, lo desenterraron, comenzaron a reconstruirlo. La llamaron venganza. Mientras comenzaba el trabajo, más gente despertó, más bóvedas se abrieron. El número creció. 500, luego 600, 1000. Una nueva raza humana, llena de cicatrices, furiosa y decidida, se arrastraba desde las cenizas de su propia aniquilación. Pero algo más se agitó también. El anillo en el cielo comenzó a parpadear. Al principio fue algo pequeño, un pulso como un latido. Luego, días después, llegó la primera señal de vida fuera de la Tierra. Un dron, elegante, negro y silencioso. Entró en la atmósfera terrestre sin resistencia. Se cernió sobre la base como un buitre. No dijo nada. No disparó. Simplemente observó. Grant ordenó derribarlo. Lo rastrearon con antiguas baterías de superficie-aire, improvisadas por ingenieros del viejo mundo con manos temblorosas y ojos atormentados. El misil dio en el blanco. El dron explotó en un destello de luz blanca y azul. Los pedazos llovieron sobre las ruinas. Y entonces, 3 noches después, el cielo se iluminó. No con fuego, no con guerra, sino con un mensaje, una voz fría, alienígena y cargada de juicio. A aquellos que despiertan de la ceniza, fueron advertidos. Su tiempo ha terminado. Regresen a su letargo o serán borrados una vez más. La base se sumió en el silencio. Grant se paró frente a la gente. Guerreros, supervivientes, ingenieros, hombres rotos que empuñaban herramientas como si fueran armas. Y por primera vez, habló no como un soldado, sino como un hombre que había visto la muerte y eligió combatirla de todos modos. Pensaron que dormiríamos para siempre, que nunca nos levantaríamos de lo que hicieron. Pero aquí estamos, respirando, construyendo, vivos. Caminó de un lado a otro, sus ojos encontrándose con la multitud. ¿Nos temen? ¿O no habrían venido? Temen nuestra rabia,
nuestra memoria, nuestra humanidad. Y por eso nos alzaremos. No solo por la tierra, no solo por el pasado. Su voz se endureció. Sino por venganza. La multitud estalló, con los puños en el aire. Gritos, alaridos, ecos de una furia que había dormido durante 1.000.000 de años. Colt estaba a su lado. Acabas de declarar la guerra. Grant asintió. No. Solo les he recordado lo que significa ser humano. El astillero se levantó como un esqueleto de la corteza helada de la tierra. Lo que una vez fue un proyecto fallido de arca de lujo, enterrado bajo eones de hielo y hollín volcánico, ahora era el latido del resurgimiento humano. La venganza no estaba ni cerca de estar lista para volar. Su casco estaba rasgado. Sus sistemas eran tecnología anterior a la singularidad, una mezcla de toscos motores de fusión y cañones modulares hechos más para intimidar que para ser funcionales. Pero nada de eso importaba. Volaría porque Grant había decidido que lo haría. Cada hombre en el astillero sangraba por ella. Los ingenieros trabajaban en turnos de 20 horas. Los técnicos redirigían redes eléctricas oxidadas y construían nuevos conductos con equipos recuperados. Viejos núcleos de IA se unían con componentes analógicos y lógica fría, creando una nave que no debería funcionar, pero que de alguna manera lo hacía. Grant recorría los pasillos de la nave a medio formar cada noche. No ladraba órdenes. No exigía informes de progreso. Estaba allí para ser visto, para recordarles a todos lo que estaban construyendo. No era solo una nave. Era una bala apuntada al cráneo de la galaxia. Colt se le acercó una noche en el andamio sobre el puente. Las estrellas afuera comenzaban a brillar de nuevo. Las tormentas magnéticas se estaban disipando como si la propia Tierra estuviera recuperando el aliento lentamente. Volverán, dijo Colt, con los brazos cruzados, mirando la estación de control a medio construir. Los humillaste. Derribaste su dron del cielo. Eso no era un explorador. Era un perro de advertencia. Grant encendió un delgado cigarrillo de metal fabricado con fibras cultivadas químicamente y ceniza sintética. Olía a goma quemada y tierra. Lo prefería al aire limpio. Bien, dijo. Que vengan. Colt no sonrió. No era el tipo de hombre que lo hacía, pero sus ojos brillaron con aprobación. Algunos de los más jóvenes tienen miedo. Deberían tenerlo, replicó Grant. El miedo afila el cuchillo. Colt asintió una vez, luego sacó un pequeño dispositivo parpadeante de su abrigo. Terminamos de descifrar los restos del dron. La señal que usaba para comunicarse. No es local. Vino del anillo. ¿El anillo? Esa cosa en órbita. El símbolo del legado de sus exterminadores. Una construcción más allá de la comprensión humana. Flotando sobre las ruinas de la misma especie que intentaron borrar. ¿Qué hay en él?, preguntó Grant. Aún no lo sabemos, pero puedo decirte esto, no es solo un relé. Está vivo. Es adaptativo. Grant dio una larga calada a su cigarrillo y luego lo aplastó contra la barandilla de metal. Entonces lo romperemos. Al día siguiente, se trazó el primer plan ofensivo real. Grant lo llamó Operación Fuego Despertado. Una misión de ataque. No al espacio profundo, todavía no, sino a la Luna. La Luna había sido una vez un centro de la civilización humana. Si quedaba algo, bancos de datos, tecnología, armas, lo necesitaban. Y si estaba en silencio, entonces sería un campo de pruebas. Los escuadrones resurgidos se prepararon. 50 hombres, no más. Cada uno de ellos escogido a mano. No los más inteligentes, no los más rápidos, sino los más furiosos. Los que ya no parpadeaban ante la muerte. Los que la deseaban. Colt los lideraba. Grant se quedó atrás. No quería, pero alguien tenía que quedarse para terminar la nave. La gente seguía su presencia como la gravedad. Sin ella, el astillero se derrumbaría en la incertidumbre. Observó cómo la nave de desembarco despegaba del cráter. Un transporte del viejo mundo adaptado con propulsores de plasma y placas de casco atornilladas. No se despidió. Nunca lo hacía. El viaje a la Luna duró 16 horas. Durante ese tiempo,
Los sistemas de la nave detectaron extrañas lecturas gravitacionales. Pequeñas fluctuaciones, cambios de masa que no deberían ser posibles. Colt las ignoró. Estaba concentrado en lo que esperaba en la superficie. Aterrizaron en la antigua ciudad cráter de Silica Prime, o lo que quedaba de ella. Las torres yacían rotas como los huesos de un dios muerto. Los campos solares estaban dispersos y negros. No había señales de vida, pero tampoco de decadencia. Todo parecía congelado. Mientras el escuadrón se movía por las ruinas, sus escáneres detectaron firmas de calor. Débiles, distantes, parpadeantes. Colt dio la orden. Armas listas, ojos abiertos. El primer ataque vino desde arriba. Un chillido, ni mecánico ni orgánico, sino algo intermedio, resonó por los pasillos muertos. Luego vino el movimiento, rápido, afilado. Un borrón de extremidades y luz. Uno de los exploradores, Merrick, estaba muerto antes de tocar el suelo. Su casco se partió como el cristal, su cuerpo convulsionando. No estaban solos. Colt derribó a la cosa que mató a Merrick con una ráfaga de su cañón de riel en el pecho. Se hizo añicos en una lluvia de sangre plateada y fragmentos de metal. Una unidad de biofusión de IA, murmuró el técnico a su lado. Dejaron guardianes. Lucharon durante horas en la oscuridad. Cada pasillo traía nuevas trampas. Los viejos códigos no funcionaban. Las puertas se negaban a abrirse a menos que se hackearan físicamente. Lo que sea que vivía aquí no estaba diseñado para mantener a los humanos fuera. Estaba destinado a cazarlos. Para cuando llegaron a los bancos de datos, 12 hombres habían muerto. Otros 6 estaban heridos. Pero los núcleos estaban intactos. Servidores antiguos, bancos de memoria de cristal, un tesoro. El técnico se conectó y descargó todo. Mapas, registros, grabaciones. Un archivo hizo que Colt se detuviera en seco. Era un video fechado solo 3 meses antes de la caída. Una reunión del Consejo. Los líderes de la Tierra. Grant estaba allí, más joven, más furioso, vistiendo el uniforme de un hombre que todavía luchaba por mantener el mundo intacto. Discutían, no sobre si luchar, sino sobre cómo morir. El Consejo había aceptado el proyecto de hibernación, pero solo para unos pocos. El resto, miles de millones, fueron abandonados para arder. Grant había argumentado armar hasta la última alma del planeta. Convertir la Tierra en un cementerio del que ningún enemigo sobreviviría. Había sido desautorizado. Colt copió la grabación, la guardó y luego quemó los bancos de datos. Nadie más obtendría esto. Dejaron la luna con el corazón encogido y una carga aún más pesada. Pero mientras rompían la órbita, una onda se extendió por las estrellas. El anillo se había dado cuenta de su presencia. De vuelta en la Tierra, Grant observaba las transmisiones. La nave regresó, con cicatrices, pero exitosa. Abrazó a Colt sin palabras. Ahora eran hermanos, unidos por el fuego, no por la sangre. Pero las buenas noticias no duraron mucho. 3 días después de la misión lunar, el cielo se resquebrajó. Una flota, no masiva, no apocalíptica, pero sí un mensaje. 10 naves, elegantes y plateadas, descendieron a la órbita de la Tierra como espectros. No llevaban insignias ni símbolos, solo cascos lisos y el zumbido de una energía más allá de cualquier cosa que la humanidad hubiera construido. No enviaron ningún mensaje, pero su intención era clara. Estaban aquí para terminar lo que los ordenados habían comenzado. Grant se paró en la cresta sobre el astillero, mirando hacia las nubes mientras la primera nave enemiga rompía la atmósfera. No parpadeó. Se volvió hacia sus ingenieros. ¿Qué tan rápido puede volar la venganza? Una de ellos, una chica no mayor de 20 años, negó con la cabeza. 3 semanas más como mínimo. Todavía nos faltan estabilizadores y 2 bancos de propulsores. Grant no se inmutó. Tenéis 7 días. Colt estaba a su lado. ¿Y si no esperan tanto? Grant sonrió, solo un poco. La primera sonrisa en 1000 años. Entonces les recordaremos por qué deberían haberlo hecho. El cielo hervía en guerra. El enemigo no se anunció. No le dieron a la humanidad la dignidad del miedo.
Su llegada fue metódica, como un granjero que llega para arar un campo descuidado. Sus 10 naves plateadas permanecían sobre la atmósfera de la Tierra, quietas y silenciosas, como cuchillas esperando caer. Grant sabía lo que eso significaba. No era una invasión a gran escala. Todavía no. Era una purga, una limpieza final. El tipo de exterminio que un depredador realiza cuando huele a un animal herido que aún respira. Creen que somos débiles, le dijo a Colt mientras estudiaban las transmisiones orbitales. No tienen miedo. Eso va a cambiar. Colt asintió fríamente. Entonces no esperaremos. Haremos el primer movimiento. El centro de mando pulsaba con tensión. Los ingenieros que trabajaban en la venganza habían doblado turnos. Nadie dormía. Los hombres se desplomaban en sus puestos y eran apartados, reemplazados sin una palabra. La comida se racionaba. La munición se fabricaba a mano. Armas que no tenían derecho a funcionar se ensamblaban con rencor y desesperación. Grant reunió a los combatientes principales en la sala de guerra. 59 quedaban de la incursión en la Luna. Otros 100 se habían ofrecido como voluntarios. Civiles, granjeros, soldadores, gente que antes tendía cables ahora sostenía rifles. No les dio un discurso. Les dio una opción. Habéis visto el cielo. Sabéis lo que son. Sabéis lo que vinieron a hacer. Esto no se trata de vivir. Se trata de enviar un mensaje. No necesitamos ganar. Solo necesitamos que recuerden lo que se siente al sangrar. Los miró a los ojos, uno por uno. Cualquiera que se quede, sin vergüenza. Ayudaréis a terminar la nave. Ese es nuestro futuro. Pero los que venís conmigo, vamos a escribir el primer capítulo de la peor pesadilla de la galaxia. Ni un solo hombre se echó atrás. Llamaron al plan de asalto, lengua de púas. Era tosco, temerario, humano hasta la médula. 3 antiguas lanzaderas de desembarco fueron equipadas con armas nucleares del viejo mundo, placas de blindaje magnetizadas y campos de enmascaramiento térmico. La idea no era aterrizar. Nadie esperaba sobrevivir a eso. La idea era estrellarse contra una de las naves enemigas y arrancarle las entrañas desde dentro. Grant tomó la delantera. Ya no era un general. Era la punta de una lanza. Y esta lanza apuntaba al corazón del enemigo. El descenso comenzó justo antes del amanecer. El cielo fracturado de la Tierra brillaba con auroras y nubes ennegrecidas. Las naves plateadas de arriba permanecían inmóviles. Su confianza era absoluta. Fue su primer error. Las lanzaderas ascendieron como puños de metal, dejando una estela de fuego y gritos. El enemigo no reaccionó hasta el último minuto, disparando elegantes pulsos azules que fallaron a 2 y alcanzaron a 1. La lanzadera de Grant se sacudió violentamente, las alarmas sonando, la integridad del casco cayendo. No le importó. En el momento en que atravesaron el casco exterior de la nave enemiga, el mundo se volvió blanco. El metal chilló. El fuego escupió en todas direcciones. Las puertas de desembarco volaron y Grant lideró la carga hacia un pasillo que parecía más una garganta que un corredor. La nave estaba viva. No en el sentido de respirar y pulsar de las novelas de ciencia ficción, sino en la arquitectura fría y calculada de algo que cultivaba sus propias armas. El primer enemigo que vio era alto, delgado, de piel plateada, humanoide solo en su contorno. Su rostro era liso, sin rasgos, excepto por una rendija vertical negra donde deberían haber estado los ojos. Se movía rápido. Grant se movió más rápido. Su cañón de riel le abrió un agujero en el pecho y se dobló como papel. Detrás de él vinieron 3 más. Luego 10. Lucharon por cada centímetro. Los resurgidos no estaban entrenados para este tipo de guerra. Nadie lo estaba. Pero se movían con determinación, con furia. Sabían que eran hombres muertos, y los hombres muertos luchan con una claridad que los vivos nunca entienden. La voz de Colt crepitó por los comunicadores. Carga colocada. Cubierta 5. Moviéndonos hacia el reactor. Grant gruñó en respuesta, cortando a otro monstruo plateado con una cuchilla de plasma recuperada. Cubierta 3 aquí. Hostiles numerosos. Envía refuerzos si tienes. No hay refuerzos,
fue la sombría respuesta de Colt. Nosotros somos los refuerzos. Grant sonrió amargamente. Por supuesto que lo eran. Lucharon durante 2 horas dentro de la nave enemiga. Cada pasillo era una trampa. Cada pared pulsaba con sistemas de defensa. Pero se adaptaron. Aprendieron. Las mentes humanas, flexibles, sucias, feroces, siempre encontraban un camino. Y entonces llegaron al núcleo. No era un reactor. No realmente. Era un corazón, literal y figurado. Una esfera pulsante de plasma deformado por la gravedad, suspendida en una jaula de zarcillos de color blanco hueso. Grant lo miró, con el sudor y la sangre empapando su armadura, y se dio cuenta de algo horrible. La nave no solo estaba viva, estaba consciente. Se volvió hacia su último técnico de demoliciones, un hombre canoso llamado Torne, que solía construir puentes para ganarse la vida. Ahora construía la muerte. ¿Puedes matarlo?, preguntó Grant. Torne asintió una vez. No sé qué es, pero sé lo que odia. Metal, fuego, presión. Dame 3 minutos. Grant le dio 5. Mantuvieron la cámara, quemando todo lo que la nave les lanzaba. Drones explosivos, gravedad cambiante, púas desde el suelo. 1 a 1, el escuadrón cayó. Grant siguió disparando. Y cuando Torne detonó el núcleo, no escaparon. No corrieron. Observaron. La explosión no fue fuego. Fue un grito. Un sonido que resonó en el vacío y sacudió la órbita de las otras 9 naves. Por primera vez, esos depredadores plateados reaccionaron. Retrocedieron. Se retiraron. Temieron. Solo 3 hombres regresaron a la Tierra, sacados de una cápsula de escape destrozada que apenas había sobrevivido a la reentrada. Grant era uno de ellos. Su cuerpo estaba roto, las costillas destrozadas, un ojo ciego, la mitad de su rostro desgarrado por la metralla, pero su voz aún funcionaba. Y cuando se paró frente a la multitud, no necesitó hablar. El cielo habló por él. Una de las naves plateadas había desaparecido, vaporizada. El enemigo había sangrado. El astillero estalló en gritos, rugidos, aullidos. Los hombres lloraban. Se abrazaban y gritaban a las estrellas. El viejo enemigo había venido a borrarlos. En cambio, habían sido marcados. Marcados por la rabia, marcados por la resistencia, marcados por la humanidad. En los días que siguieron, el enemigo no volvió a atacar. Flotaron sobre la tierra, silenciosos e inmóviles, observando, esperando. Los ingenieros terminaron la venganza en 5 días, no en 7. No era bonita. No era estable. Pero volaba. Sus armas funcionaban. Sus motores gritaban y su puente llevaba la marca de una especie renacida. Grant estaba al mando, envuelto en vendas, sostenido por analgésicos y pura fuerza de voluntad. Colt estaba a su lado, más silencioso ahora. El fuego en sus ojos se había convertido en algo más frío, más afilado. ¿Sabes lo que harán ahora?, dijo. Grant asintió. Enviarán la flota de verdad. ¿Podemos ganar? No, dijo Grant. Todavía no. Entonces, ¿cuál es el plan? Grant miró por el ventanal hacia el anillo, ese centinela silencioso que aún pulsaba con un desdén alienígena. Nos vamos, dijo. Vamos a por ellos. Les mostraremos lo que se perdieron, lo que no lograron matar. Y entonces, Grant sonrió, una sonrisa lenta, dolorida, pero llena de propósito. Entonces les recordaremos lo que significa hacer enojar a la humanidad. La venganza rugió hacia la órbita como un fantasma vengador, dejando una estela de fuego y desafío humano a su paso. No era bonita. No era elegante. No estaba bendecida con tecnología alienígena ni sofisticados motores cuánticos, pero era nuestra. Y eso la hacía peligrosa. En el momento en que cruzó la línea de Kármán, las 9 naves enemigas restantes reaccionaron, no atacando, sino retirándose. Colt estaba junto a Grant en el puente de mando, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Había esperado una pelea, no este silencio inquietante. No tienen miedo, dijo. Están pensando. Bien, gruñó Grant.
Que piensen. Que piensen en lo que hicimos con acero oxidado y rabia. Detrás de ellos, el puente zumbaba con tensión. Cada hombre a bordo conocía los riesgos. La venganza no había sido probada. La mitad de sus sistemas eran milagros unidos con cinta adhesiva, mantenidos por la esperanza y el odio. Pero volaba y tenía dientes, cañones improvisados, misiles recuperados y un reactor de núcleo que podría destrozar una ciudad si se detonaba correctamente. Destino, el anillo. Nadie sabía qué esperaba dentro, pero si la humanidad iba a sobrevivir, no sería esperando la próxima ola de exterminio. Grant no estaba hecho para la defensa. Era un instrumento contundente destinado a la guerra, no a la preservación. Tracen un curso para romper el casco exterior del anillo, ordenó. Encuéntrenme un agujero. No me importa si es microscópico. Agrandadlo. Señor, dijo el timonel, un expiloto de lanzadera que solía contrabandear núcleos de reactor a través de océanos helados. Si rompemos eso, no volveremos. Grant no parpadeó. Entonces hagan que la brecha valga la pena. La tripulación trabajó en un silencio sombrío. No eran soldados de una época de honor o disciplina. Eran supervivientes, ladrones, ingenieros agotados, asesinos heridos. Pero lo que les faltaba en refinamiento, lo compensaban con odio. Ese era el núcleo de la venganza. No la gloria, no la libertad, la retribución. El anillo creció en el ventanal. Lo que antes parecía una banda de luz distante ahora se cernía como un muro, imposiblemente masivo, orbitando la Tierra como un halo hecho de juicio y arrogancia. Colt rompió el silencio. Construyeron eso después de la caída. Sí, murmuró Grant. Un monumento a un genocidio. Un mensaje para la galaxia. Eliminamos a los perros salvajes. Excepto que los perros han vuelto, dijo Colt. Hambrientos, añadió Grant. Y con ganas de gargantas. A medida que se acercaban, las defensas automatizadas se encendieron alrededor del anillo. Torretas, drones, minas satelitales. Era una fortaleza, no solo un símbolo. Un muro de prisión, una puerta cerrada. Iluminadlos, dijo Grant. Los artilleros se pusieron a trabajar. Los cañones gritaron, lanzando proyectiles caseros mezclados con antimateria. No eran armas de precisión, pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban golpear fuerte. Las explosiones iluminaron el vacío. Los drones se hicieron añicos como cristal. Las minas se apagaron una por una. El anillo comenzó a responder, pero no con fuerza. En su lugar, cambió. Secciones enteras giraron, se abrieron como si los estuviera estudiando, como si los estuviera invitando a entrar. Grant no se inmutó. Adelante. Si es una trampa, moriremos mordiendo. La venganza pasó el umbral con un estremecimiento. Y luego, silencio. Sin alarmas, sin naves enemigas, solo un vasto y frío corredor que se extendía hacia el interior de la cámara del anillo. Parecía casi una ciudad. Torres oscuras, plataformas suspendidas, ríos de luz pulsante. Escanéenlo, ordenó Colt. Los técnicos dudaron. Nos están escaneando a nosotros. Cada célula, cada átomo. No son sensores. Es conciencia. Grant dio un paso adelante. Transmitan en banda ancha. Los comunicadores crepitaron. La transmisión salió. Aquí el comandante Grant de la Tierra. La humanidad no está muerta. Fracasasteis. Venimos a por respuestas. Y si no nos las dais, las tomaremos. No hubo respuesta. Pero el corredor se iluminó, un único camino iluminado por una suave luz azul que conducía más adentro. Nos están atrayendo, murmuró Colt. Lo sé, dijo Grant. Por eso traemos las armas más grandes que tenemos. Aterrizaron en una plataforma en el interior del anillo. Un equipo de reconocimiento desembarcó primero. Colt, Grant y 5 soldados. Se movieron por pasillos de metal que zumbaban con vida alienígena. Las paredes cambiaban sutilmente, reaccionando a su presencia. En el corazón de la cámara, encontraron lo que nunca esperaron. Un humano, o algo parecido. Era alto, vestía túnicas blancas, con el rostro liso,
intacto por el tiempo o el dolor, pero sus ojos, fríos, dorados, antiguos, no eran los de un hombre. Bienvenidos, dijo en un inglés perfecto. Colt levantó su rifle. Grant lo detuvo. ¿Quién diablos eres?, preguntó Grant. La figura sonrió. Soy un constructo, una voz. Fui creado para responder una pregunta. ¿Qué pasa si despiertan? Grant dio un paso adelante. No estamos aquí para acertijos. Aniquilasteis a nuestra gente, quemasteis nuestro mundo. Ahora actúas como si esto fuera diplomacia. La figura ladeó la cabeza. Vuestra gente era violenta, inestable. Los ordenados os consideraron una amenaza biológica. La emoción convertida en arma. La evolución cinética. ¿Quieres decir que os asustamos?, gruñó Colt. La figura no lo negó. Ganasteis batallas que no deberíais haber ganado. Vuestra adaptabilidad, vuestra rabia, asustó a la galaxia. Vuestra extinción fue aprobada. Pero fracasasteis, dijo Grant. Sí, replicó la figura. Un error de cálculo, uno que pretendemos corregir. Una pared se abrió detrás de él, revelando miles de cápsulas. Dentro de cada una, un humano, no muerto, durmiendo. Hombres, mujeres, niños. No los mataron, susurró Colt. Se los llevaron. La figura asintió. Algunos fueron preservados para estudio, otros para un eventual reacondicionamiento. Los ordenados creían que a unos pocos se les podía enseñar la contención. Los puños de Grant se apretaron. No queremos vuestra piedad. No queremos la paz. La voz de la figura bajó. Entonces queréis la guerra de nuevo. No, dijo Grant. Queremos venganza. Levantó su arma. La figura no se movió. Si disparas, el anillo tomará represalias. Vuestra nave será borrada. Grant dudó, pero no por mucho tiempo. Apretó el gatillo. La bala golpeó la frente de la figura. No sangró. No gritó. Simplemente se hizo añicos, revelando cables y luz debajo. El anillo gritó. Las sirenas sonaron. Las plataformas temblaron. Drones surgieron de paredes ocultas. Moveos, rugió Colt. Lucharon para volver, abriéndose paso a través de bestias de metal y máquinas que sangraban luz. El escuadrón perdió a 2 antes de llegar a la lanzadera. La venganza disparó rondas de apoyo, despejando el camino. En el momento en que estuvieron a bordo, Grant dio la orden. Detonen el núcleo que plantamos en el corredor. Démosles algo para que nos recuerden. La explosión rasgó el anillo interior. No lo suficiente como para destruirlo, pero sí para dañarlo. Lo suficiente para marcarlo. La venganza salió a máxima potencia, perseguida por fuego enemigo. Pero lo lograron. Regresaron a la Tierra, maltratados, ensangrentados y victoriosos. Habían entrado en la guarida del león y la habían dejado herida. De vuelta en la base, la gente observaba aterrizar a la venganza. Vieron las quemaduras, los agujeros, las cicatrices, y vitorearon. No porque hubiera terminado, sino porque había comenzado. La venganza reposaba en el cráter como una bestia herida, chamuscada, haciendo ruidos metálicos, humeando por una docena de perforaciones en su blindaje. Pero estaba viva. Había hecho sangrar al enemigo y había vuelto a casa, desafiante. La gente se reunió a su alrededor como discípulos a los pies de un dios. No porque fuera hermosa, no porque prometiera seguridad, sino porque había demostrado una verdad terrible. La humanidad todavía podía herir al universo. Dentro del búnker de mando, Grant estaba sin camisa bajo la dura luz azul, su torso un tapiz de moratones, vendas y quemaduras. Un médico cosía su brazo izquierdo con una precisión lenta y deliberada. Apenas se daba cuenta. Colt caminaba de un lado a otro de la habitación, con los ojos fijos en los monitores que mostraban el anillo. La explosión que habían provocado había dañado parte de su corredor exterior, visible incluso desde la órbita. Ahora giraba de forma desigual, como un depredador herido lamiéndose las heridas. Tomarán represalias, dijo Colt. Eso espero, respondió Grant. Colt frunció el ceño. La esperanza no es una estrategia. No,
dijo Grant. Pero la rabia sí lo es. El médico terminó la última puntada y se apartó. Grant se puso la camisa sobre las vendas, haciendo una mueca de dolor. ¿Qué recuperamos del anillo? El núcleo de datos estaba en una mesa segura cercana. Pulsaba con una luz extraña, alienígena pero legible, gracias a la tecnología recuperada que habían sacado del núcleo lunar. Los ingenieros lo decodificaron en fragmentos. Cada fragmento revelaba más de la verdad, la que la galaxia había enterrado. Los ordenados no solo temían a los humanos. Los habían estudiado, obsesionados con ellos. Documentaron las guerras, la psicología, las filosofías de la humanidad. Admiraban y despreciaban en igual medida. Y cuando la humanidad demostró que podía matar a los inmortales, entraron en pánico. El exterminio no fue táctico. Fue emocional. Temían en lo que podríamos convertirnos, susurró un técnico. Así que acabaron con nosotros antes de que llegáramos allí. Pero no lo habían hecho, no del todo. Y ahora la galaxia pagaría por su vacilación. 2 días después, el cielo volvió a cambiar. El enemigo regresó. No con naves esta vez. Con una transmisión, un mensaje a toda la galaxia, secuestrando cada frecuencia, cada canal aún activo en el sistema solar. El rostro que apareció no era humano. No tenía rasgos, solo ondas cambiantes de luz plateada que formaban algo parecido a una expresión. Se os dio misericordia. Se suponía que debíais desaparecer en silencio, sin sufrir. Pero elegisteis la violencia. Ahora la tendréis. Grant vio la transmisión en silencio. Cuando terminó, no dijo nada. En su lugar, caminó hacia la plaza central, se subió a los restos de una vieja torreta de cañón y se dirigió a la gente él mismo. Sin cámaras, sin guión, solo fuego. Han mostrado sus cartas. Quieren miedo. Quieren sumisión. Creen que todavía somos los animales rotos que quemaron hace 1 millón de años. Miró a su alrededor a los rostros, ahuecados por la pérdida, endurecidos por la supervivencia. No entienden lo que somos ahora. Ya no somos una raza. Somos una herida, y las heridas se infectan. Las heridas contagian. Vamos a extendernos por sus sistemas como un virus con dientes. Levantó el puño. Nos dieron la extinción. Les daremos un legado. Un legado de miedo. Esa noche, el plan tomó forma. No esperarían a que el enemigo enviara a otra flota. Atacarían primero. Se había activado una baliza dentro del anillo, una puerta de enlace, un camino de corriente de deslizamiento hacia otros sistemas estelares. Había sido utilizada por los ordenados para moverse rápidamente, en silencio, eliminando la resistencia antes de que pudiera arraigar. Ahora se convertiría en la autopista de la humanidad hacia la venganza. Los ingenieros lo llamaron suicidio. Los científicos lo llamaron locura. Grant lo llamó necesario. Rearmaron la venganza, reforzaron su casco, instalaron un motor alienígena recuperado de las paredes internas del anillo. No era perfecto. Podría destrozar la nave, pero los enviaría a su destino. Beltrax 9, una colonia menor, antes humana, ahora bajo control ordenado. Los rumores de los núcleos de datos sugerían prisioneros, supervivientes, esclavos. Era suficiente. Colt llevó a Grant a un lado antes de la partida. ¿Sabes a lo que nos enfrentamos? Estarán listos esta vez. Siempre han estado listos, dijo Grant. Pero nunca han tenido miedo. Eso es lo que vamos a cambiar. La partida fue sin ceremonias. Sin desfiles, sin lágrimas, solo el chirrido del acero, el rugido de los motores y 1000 ojos observando cómo la última nave de guerra de la humanidad se lanzaba a la oscuridad. El salto fue instantáneo, doloroso, antinatural. El espacio se plegó. El tiempo parpadeó. Cuando la venganza emergió en el sistema Beltrax, fue un caos desde el principio. Naves de guerra ordenadas esperaban en órbita, rodeando un planeta gris como buitres. Pero no habían esperado un suicidio. La venganza no disminuyó la velocidad. Irrumpió en el sistema a toda velocidad, con los cañones disparando, esparciendo torpedos en el vacío como meteoros. No apuntó a las naves de guerra. No al principio. Fue a por la infraestructura,
comunicaciones, líneas de suministro, redes de defensa. Cada disparo, un mensaje: no estamos aquí para ganar. Estamos aquí para arruinar. Las naves de guerra respondieron rápido. Demasiado rápido. Convergieron, rodeando a la venganza como tiburones. En el puente, las alarmas gritaban. Se declararon incendios. Los estabilizadores de estribor fallaron. Se estaban cayendo. Grant no entró en pánico. Ordenó al timonel estrellarse. No aterrizar. Estrellarse. La nave se hundió en la atmósfera superior de Veltrax 9. Los motores derritiéndose, el casco hirviendo. No se detuvo. Trazó una cicatriz en la superficie del planeta de 10 millas de ancho. Y entonces volvió a abrir fuego. Colt lideró el equipo de tierra. Docenas de resurgidos cargando contra los búnkeres enemigos con cañones de riel, lanzallamas y furia. No eran soldados. Eran fantasmas con armas. La guarnición local de los ordenados cayó en el desorden. No habían esperado un ataque, y mucho menos uno humano. El pánico se extendió por sus filas como un reguero de pólvora. Grant se movió por el campo de batalla como un hombre poseído, quemado, sangrando, sonriendo con cada muerte. Y cuando llegaron al complejo penitenciario, los encontraron. Humanos. De verdad. Débiles, enfermos, mutados por siglos de terapia génica y trabajo forzado, pero vivos. La voz de Colt se quebró. Mintieron. No mataron a todos. Grant se arrodilló junto a un niño no mayor de 6 años. Sus ojos brillaban débilmente, modificados por la tecnología ordenada. Pero se estremeció cuando Grant le tocó la cara, como un animal maltratado. Nos convirtieron en sus mascotas, susurró Grant. Luego, más fuerte, a su escuadrón. Ningún superviviente entre los carceleros. Sin piedad. La batalla pasó de ser un ataque a una limpieza. Quemaron cada instalación, cada laboratorio, cada dron. Cuando cayó el último búnker, los cielos de arriba comenzaron a cambiar. Las naves de guerra huyeron. Los ordenados corrieron y la humanidad se alzó victoriosa. Sangrienta, rota, pero en pie. La venganza estaba destrozada. No volvería a volar. Pero no lo necesitaba. Los había entregado. Y ahora Veltrax 9 tenía un nuevo nombre, Nueva Tierra. Los fuegos de Veltrax 9 ardieron durante 7 días seguidos. Columnas negras de humo se retorcían en el cielo como los últimos gritos de los ordenados. Sus alas prístinas, antes frías y brillantes, ahora yacían destrozadas y profanadas. Banderas humanas, toscas y hechas de jirones, colgaban de sus templos. La sangre empapaba el suelo donde antes gobernaban las máquinas. Pero no era la victoria lo que pesaba sobre los hombros de Grant. Era la claridad. La guerra siempre había sido supervivencia. Ahora era doctrina. Grant estaba de pie sobre las ruinas de lo que había sido el nodo de control central del complejo penitenciario. Bajo sus botas, el acero alienígena fracturado brillaba débilmente, como si aún se resistiera a su destino. Un niño, no mayor de 10 años, se aferraba a su pierna en silencio. El chico no hablaba. No lo había hecho desde que lo liberaron. Sus dedos eran cibernéticos, hueso injertado y metal sintético, una herramienta de esclavo. Colt se acercó, su armadura carbonizada y abollada, el rostro partido por la mejilla, cosido con grapas y ceniza. Se está extendiendo, dijo, con la voz áspera. Sistemas más allá de Veltrax están recibiendo la señal. Piratas, rebeldes, antiguas colonias, están empezando a agitarse. Ya era hora, murmuró Grant. Los ordenados están movilizando flotas, añadió Colt. No tendremos mucho tiempo. No necesito mucho tiempo, replicó Grant. Solo lo suficiente para asegurarme de que cuando nos maten, se ahoguen con nuestros nombres. Colt metió la mano en su chaqueta y sacó una tableta de datos. Tenemos otra pista. No es una prisión esta vez. Es otra cosa. Una tumba. Grant arqueó una ceja. Explícate. Colt tocó la pantalla. Antes de que la Tierra cayera, había una colonia humana secreta oculta más allá de la espiral de Sagitario. La llamaban Bastión. Tecnología fuera de registro.
Nadie más sabía de su existencia. ¿Estaban construyendo algo? ¿Algo como una nave?, preguntó Grant. Más bien como un seguro. La mandíbula de Grant se tensó. Coordenadas. Colt se las entregó. Tardaremos semanas en llegar. Meses si no podemos recuperar piezas, pero las señales aún se emiten. Los ordenados no lo han tocado. O no saben de su existencia. O le tienen miedo, terminó Grant. Esa noche, los resurgidos se reunieron. No todos los que lucharon en Beltrax sobrevivieron. 37 se perdieron. Otros 50 resultaron heridos. Los civiles que habían liberado, más de 400, se sentaban en silencio, observando la ceremonia iluminada por el fuego mientras los nombres de los muertos eran leídos por Colt, con una voz como papel de lija sobre grava. Cuando el último nombre resonó en el viento cargado de ceniza, Grant habló. Estos hombres no eran héroes. No murieron por medallas o gloria. Murieron porque la rabia exige un precio. Murieron porque sobrevivir no es suficiente. Hizo una pausa. Vivir sin venganza es solo una rendición lenta. Al día siguiente, construyeron. Los restos de la venganza fueron desmontados, reutilizados. Los ingenieros trabajaron toda la noche, arrancando metal, fusionando armazones. Nació una nueva nave, más pequeña, más delgada, más rápida. La llamaron Ira. No estaba destinada a la defensa. Estaba destinada a cazar. Con los técnicos supervivientes, instalaron lo que pudieron de los núcleos de datos alienígenas. Propulsores que doblaban el espacio a su alrededor, dispositivos de camuflaje que los ocultaban de los escaneos profundos. El ingenio humano se encontró con la arrogancia alienígena, y el resultado fue una nave construida para la aniquilación. Grant estaba de nuevo al mando, con Colt a su lado. El niño, el de los dedos de metal, permanecía cerca, en silencio, siempre observando. El chico no tenía nombre, ni pasado, solo ojos demasiado viejos para su rostro y manos que temblaban cuando estaban ociosas. Grant no lo apartó. El niño había visto, y eso lo convertía en uno de ellos. La nave despegó con un rugido que sacudió la espina dorsal del planeta. Los civiles vitorearon. Los recién liberados levantaron los puños. Los supervivientes lloraron. Ya no solo estaban escapando. Venían a por las estrellas. Su salto a través de la puerta de bastión fue más suave, más limpio. Habían aprendido a usar el motor alienígena, entendían su furia. El viaje duró 6 días. Y al séptimo, lo vieron. Bastión. No era una colonia. Era una ciudad-nave enterrada dentro de un campo de asteroides, tallada en la propia piedra, blindada con aleaciones antiguas, alimentada por núcleos de fusión que aún ardían después de 1 millón de años. Pero no estaba abandonada. Estaba sellada. Grant pilotó la Ira de cerca, escaneando. La superficie estaba en silencio. Pero las lecturas eran claras. Había vida dentro. Todavía. De alguna manera. Los despertaremos, dijo. Colt asintió. ¿Y si no son amistosos? La voz de Grant bajó. Entonces les recordaremos qué hora es. El equipo de abordaje rompió el muro exterior y encontró el interior congelado en el tiempo. Calles de acero y carbono, edificios apagados, hologramas parpadeando en bucles. Y entonces encontraron la cámara. Masiva, circular, llena de cápsulas. Humanos, miles. Guerreros, científicos, civiles. Unidades durmientes enterradas aquí antes de la caída de la Tierra, aquellos que habían huido en secreto, que se habían negado a confiar en el Consejo, que habían construido esto como un respaldo. Y en el centro, una terminal bloqueada con un protocolo de ADN. Grant se adelantó. El sistema se iluminó. Designación de comandante reconocida. Grant. Protocolo Omega iniciado. Las cápsulas comenzaron a abrirse una por una. Grant se volvió hacia Colt. Ya no estamos solos. Colt sonrió, la cicatriz en su mejilla estirándose. Entonces es hora de que la galaxia recuerde a quien intentaron enterrar. Las cápsulas de bastión se abrieron con un siseo, como una bocanada de aire tras la asfixia. Vapores espesos se derramaron. Manos pálidas se contrajeron, pechos se agitaron.
Hombres que habían estado en silencio durante más de 1 millón de años comenzaron a moverse. Ahora eran más viejos que el tiempo, congelados antes de la caída de la tierra y olvidados bajo capas de miedo y traición. Despertaron no a la paz, sino a un propósito. Grant observaba desde la terminal, con los brazos cruzados, el resplandor de la unidad central de Bastión proyectando sombras sobre su rostro. No eran civiles. Eran los últimos hijos de la generación indomable. Aquellos que habían rechazado la rendición y se habían desvanecido en las estrellas con planos y rencores. Su líder emergió de la cámara más profunda. No llevaba armadura. Todavía no. Solo vestía un abrigo negro con la insignia de la tierra cosida en rojo sobre el pecho. No tenía nombre, solo un título grabado en las paredes de la cámara: Guardián. Miró a Grant con ojos duros y habló con una voz que hizo que cada hombre cercano enderezara la espalda. «Eres el último superviviente». «No», dijo Grant. «Soy el primer resurgido». El guardián no sonrió. Asintió una vez. «Entonces, empecemos». En los días que siguieron, Bastión volvió a arder con vida. Los motores zumbaron. Las luces regresaron a pasillos oscuros durante 10.000 siglos. Las forjas se reabrieron, derritiendo acero alienígena y reforjando armas no construidas para la guerra, sino para la extinción. Los humanos de Bastión no eran amables. No lloraban por la historia. No lamentaban ciudades perdidas ni cantaban a la paz. Construían naves. Construían arsenales. Construían la retribución. La ira fue solo el principio. Ahora tenían los números, las mentes, los arsenales ocultos dejados por una civilización que se había negado a creer en la muerte. Colt estaba junto a Grant en la plataforma exterior de Bastión, observando el cielo negro parpadear con nuevas construcciones. «Esto ya no es resistencia», dijo. «Esto es una escalada». Grant asintió. «No estamos enviando mensajes. Estamos enviando una advertencia. La galaxia pensaba que estábamos extintos. Van a desear que lo estuviéramos», murmuró Colt. Una semana después de que Bastión despertara, lanzaron su primera ofensiva real. 3 naves, todas humanas, con nombres grabados en fuego: Ira, Resurgido, Juicio. Cada una llevaba un equipo de ataque. No fuerzas masivas, no ejércitos, sino especialistas. Hombres que habían visto morir la Tierra y se negaban a dejar que la memoria muriera con ella. Su primer objetivo fue un mundo llamado Elen Prime. Antaño un centro comercial, ahora una aguja ordenada, pulsando con pensamiento artificial. No se anunciaron. Descendieron como cometas. 3 ciudades ardieron en la primera hora. Los defensores se apresuraron. Sus máquinas, perfectas, estériles, algorítmicamente crueles, no estaban preparadas para la rabia. No estaban preparadas para la furia ilógica del regreso de la humanidad. Grant lideró el asalto él mismo. Se movía a través del fuego como si le perteneciera, su rifle hablando en ráfagas de juicio. A su lado, Colt cegaba drones de seguridad con una sonrisa como la muerte hecha carne. Y cuando llegaron a la aguja de control del planeta, no la hackearon. Colocaron cargas y enterraron la estructura en su propia arrogancia. La explosión final fue visible desde la órbita. Un florecimiento de luz con la forma de un puño. Mientras la ira se alejaba del planeta en ruinas, comenzaron a llegar transmisiones de colonias fronterizas. Susurros, preguntas. ¿Es verdad? ¿Los humanos han vuelto de verdad? ¿Fueron realmente ellos quienes destruyeron Elen? No respondieron. No necesitaban hacerlo, porque el miedo respondía por ellos. En Bastión, surgieron nuevos líderes. Hombres de las viejas criocápsulas que una vez habían comandado flotas, diseñado armas, escrito doctrinas de guerra ahora perdidas en la historia. Se llamaron a sí mismos el Consejo de Ceniza. No debatían sobre moralidad. No discutían sobre diplomacia. Se centraban en un único credo: si intentaron borrarnos, entonces quemaremos nuestros nombres en los muros de sus estrellas. A Grant le ofrecieron un asiento en la mesa. Se negó. No estoy aquí para sentarme. Estoy aquí para romper. En su lugar, tomó el manto de algo más antiguo, más profundo. Ejecutor,
la cuchilla de la nueva maquinaria humana. Colt se convirtió en su segundo. Su martillo, su ira encarnada. El niño de los dedos de metal, silencioso, siempre observando, permaneció al lado de Grant. Aún sin nombre, aún pequeño, pero ya sin miedo. Había empezado a construir pequeñas máquinas, drones hechos de chatarra y dolor. Los llamó ecos. Cuando Grant le preguntó para qué eran, el niño simplemente dijo, para seguirte a ti. Para el segundo mes, el resurgimiento de la humanidad se había extendido a 9 sistemas. No a través de la conquista, sino de la ruina. Cada mundo que tocaban quedaba en llamas. Cada aguja derribada, cada puesto de avanzada ordenado destrozado. Y siempre el mismo mensaje tallado en las paredes, quemado en los cielos, hackeado en las comunicaciones: recordamos la Tierra. Los ordenados finalmente respondieron con una flota, una de verdad. Miles de naves, blindadas, perfectas, imposiblemente avanzadas. Rodearon Bastión como dioses descendiendo sobre un hormiguero. El Consejo de Ceniza se preparó para la aniquilación. Grant estaba en la cubierta exterior, viendo sus sensores iluminarse como una constelación de odio. Colt se unió a él, manchado de sangre y sonriendo. Parece que están listos para terminarlo. Que lo intenten, dijo Grant. El guardián apareció, flanqueado por 2 tenientes acorazados. Han desplegado drones de mando. ¿Quieren hablar? Por supuesto que quieren, murmuró Grant. Vuelven a tener miedo. El dron aterrizó en el corazón de la plaza de Bastión. Proyectó un rostro, frío, plateado, sin rasgos. Se suponía que debíais ser borrados. Vuestro regreso es una abominación. Rendíos y podréis vivir. Grant se adelantó. Sin armas, solo su voz. Matasteis nuestro mundo, quemasteis nuestros cielos. Borrasteis nuestra historia. Se inclinó. Y todavía estamos aquí. No podéis ganar, replicó el dron. Grant sonrió con suficiencia. No estamos intentando ganar. Estamos aquí para haceros perder. Y entonces, chasqueó los dedos. El niño liberó los ecos. Miles de pequeños drones se dispersaron por Bastión, por la flota. Construidos en silencio. Sin ser notados. Se activaron todos a la vez. Pulsos PEM, sistemas hackeados, gritos de metal. La flota ordenada se estremeció. En el espacio, sus naves comenzaron a fallar, a colapsar, los cañones se apagaron, los escudos cayeron, los motores murieron. Y entonces, la humanidad devolvió el fuego. La batalla no fue justa. No fue solo una guerra. Fue una venganza. Horas después, los cielos volvieron a estar en silencio. Los restos flotaban. Las naves humanas ardían, pero Bastión seguía en pie, y la humanidad con ella. Magullada, con cicatrices, pero innegable. Esa noche, Grant se paró ante la gente, con sangre en su abrigo y fuego en sus ojos. Intentaron aniquilarnos. Intentaron olvidarnos. Y ahora, alzó la voz. Ahora las estrellas susurran nuestro nombre. Lo gritan. Lo temen. Hizo una pausa. Ya no somos una raza. Somos un ajuste de cuentas. Somos la tormenta que intentaron ahogar. Se volvió hacia el cielo. A cada mundo que se quedó en silencio, que nos vio arder, vamos a por vosotros.